Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a este video. Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün cancelan el divorcio y su decisión emociona a la madre de Engin. Dios escuchó mis oraciones, mi familia sigue unida. La noticia que ha paralizado al mundo del espectáculo turco ha llegado con fuerza esta mañana. Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, quienes parecían tener el divorcio firmado y sellado, sorprendieron a todos con un anuncio inesperado: hemos decidido continuar juntos. Nuestra historia merece otra oportunidad, declaró Tuba en un breve comunicado a los medios. Detrás de esta decisión, hay lágrimas, conversaciones profundas y el anhelo de reconstruir un amor que, aunque golpeado, nunca se extinguió. La reacción más emotiva vino desde el corazón de la familia Akyurek. La madre del actor, siempre discreta y alejada de los focos, no pudo evitar emocionarse ante las cámaras cuando fue abordada por periodistas a la salida de una visita al hospital. Dios escuchó mis oraciones. Mi familia no se rompió. Siempre creí que el corazón de Engin y Tuba seguía latiendo al mismo ritmo. Esta decisión me devolvió la paz, dijo con la voz entrecortada y los ojos brillantes. Según fuentes cercanas a la pareja, la reconciliación fue resultado de una serie de encuentros privados lejos de las miradas del público. Fue durante un fin de semana en una casa de campo, propiedad de un amigo común, donde finalmente hablaron sin filtros. Nos dijimos cosas que habíamos callado por meses. Recordamos cómo empezó todo y por qué valía la pena salvarlo, confesó Engin a un amigo cercano que luego filtró parte de la conversación a los medios. El amor que ambos compartieron, y que tantas veces fue reflejado en sus miradas durante entrevistas, escenas de rodaje y alfombras rojas, parece haber resistido las tormentas. Nunca dejé de amarlo. Solo necesitaba sanar ciertas heridas y volver a confiar, dijo Tuba a una revista local. Las palabras de la actriz se viralizaron en minutos y provocaron una ola de comentarios positivos en redes sociales. Los fans, por supuesto, han estallado en alegría. En Twitter, el hashtag #EnginTuba juntos de nuevo se posicionó en los primeros lugares a nivel mundial. Algunos seguidores incluso organizaron una reunión virtual para celebrar la noticia. Su amor nos inspira. Son el ejemplo de que el verdadero amor no se rinde, escribió una usuaria desde Argentina. Pero no todo ha sido fácil. El proceso previo al anuncio estuvo lleno de tensiones, silencios prolongados y decisiones dolorosas. Tuba, quien había iniciado los trámites legales del divorcio, admitió que hubo noches en las que lloró en soledad. Sentía que lo había perdido todo. Pero también sabía que si había una mínima posibilidad de sanar, debía intentarlo, compartió en una entrevista reciente. Engin, por su parte, también abrió su corazón en una conversación íntima con un programa de televisión nocturno. Hubo un momento en que creí que todo estaba perdido. Pero verla frente a mí, con lágrimas en los ojos y aún con ese brillo que siempre me ha desarmado, me recordó por qué la elegí desde el principio, dijo el actor con una honestidad que conmovió incluso al presentador. La entrevista, transmitida a medianoche, se convirtió en tendencia al instante. El proceso de sanación no fue improvisado. Tuba y Engin recurrieron a terapia de pareja, algo que ninguno de los dos había considerado antes. Nos dimos cuenta de que no bastaba con amarnos. Había que aprender a escucharnos, a respetar nuestras diferencias sin hacernos daño, reveló Tuba en una entrevista publicada en una revista femenina de circulación nacional. Uno de los momentos más simbólicos de esta reconciliación fue una visita inesperada a la antigua casa donde vivieron juntos durante los primeros años de su relación. Engin compartió una imagen en sus redes sociales donde se le veía caminando por el jardín,
con el texto: volver a los lugares donde fuimos felices puede ser el primer paso para hacerlo otra vez. La publicación recibió más de 800.000 likes y miles de comentarios de apoyo. Los rumores de una segunda luna de miel no tardaron en surgir. Algunos medios aseguran que la pareja estaría planeando un viaje a Italia, lugar donde vivieron uno de los momentos más románticos de su historia. Aunque ninguno de los dos ha confirmado el destino, un fan publicó una fotografía de Tuba en el aeropuerto de Estambul con una maleta en la que colgaba un llavero en forma de torre de Pisa. Las especulaciones no se hicieron esperar. La madre de Engin, a quien muchos consideran una figura clave en esta reconciliación, también fue consultada sobre los planes futuros de la pareja. No me corresponde a mí decirlo, pero si algún día hay nietos, serán la bendición más grande que Dios nos pueda dar, comentó entre risas nerviosas, desatando aún más comentarios en los foros de fanáticos. Tampoco se puede ignorar el papel de los amigos comunes, quienes habrían sido fundamentales para que el reencuentro ocurriera. Uno de ellos, bajo anonimato, relató que fue él quien los reunió en esa casa de campo tan mencionada. Solo les dije que fueran, sin decir quién más estaría. Cuando se vieron, no hubo reproches, solo un silencio largo y luego un abrazo que lo dijo todo. La prensa internacional también ha reaccionado al anuncio. Varios medios de América Latina, donde ambos actores tienen una enorme base de seguidores, dedicaron especiales televisivos a la noticia. Engin y Tuba no son solo estrellas turcas, son íconos globales del amor verdadero, comentó una periodista chilena durante un programa en vivo. El regreso de la pareja ha abierto la posibilidad de nuevos proyectos conjuntos en la pantalla. Aunque aún no hay confirmaciones oficiales, fuentes de una productora revelaron que están en conversaciones para protagonizar una miniserie que narraría una historia muy similar a la que han vivido. Los fans, por supuesto, ya sueñan con volver a verlos compartiendo escenas cargadas de química y emoción. Tuba concluyó una de sus entrevistas con una frase que ha sido replicada hasta el cansancio: a veces, para encontrar el amor verdadero, hay que perderlo primero. Y quizás, en su caso, no se trató de una pérdida definitiva, sino de un aprendizaje profundo que hoy los vuelve a unir con más madurez, con más verdad y, sobre todo, con más amor. No cabe duda de que este nuevo capítulo entre Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek apenas comienza, y sus seguidores están más atentos que nunca. ¿Qué vendrá ahora? ¿Una boda íntima, un viaje simbólico o la confirmación de una familia en camino? Pase lo que pase, está claro que el amor ha hablado, y ha vencido. Si te ha emocionado esta historia tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal, dejarnos tu comentario sobre qué opinas de esta reconciliación y compartir este video con tus amigos. Hasta la próxima noticia viral.